Si pienso en la economía de la producción, la Argentina de la producción, yo estuve recorriendo mucho el país, todo el país este año, ¿no? Y lo primero que me dicen es, no nos ayuden más. Claro. O sea, Déjennos nos tranquilos. alcanza con que nos dejen tranquilos. Claro. ¿No? No nos pongan más obstáculos. Exacto, sí. Bueno, Alfonso, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme, Nati. A reflexionar un poco sobre la democracia de cara al futuro. Lo primero que te quiero preguntar es si te acordás dónde estabas y qué sentías en diciembre de 1983 cuando recuperamos la democracia. Sí, me acuerdo sobre todo el último acto de Alfonsín en Avenida 9 de Julio y la euforia que había en ese momento. Yo participé. Todavía estaba terminando el colegio en el 83. Pero bueno, teníamos esa esperanza y sobre todo lo veía mucho en mis viejos y en mi padre en particular, que tenía su corazón radical. Mi abuelo fue diputado nacional radical. ¿Diputado? Sí. Y parecía una quimera. La verdad que no pensábamos que iba a ganar Alfonsín. Y bueno, el momento ese del rezo laico inolvidable, ¿no? Por supuesto. Después el 10 de diciembre, honestamente el 10 en particular no sé dónde estaba. Pero sí me acuerdo muy bien de ese momento, ¿no? Que creo que marcó la época. Y más allá de ese sentimiento de esperanza, ¿tenías alguna idea de lo que podía significar la democracia para este país? ¿Tenías una concepción política de lo que se venía? ¿O eras chico? No estabas tanto, en el colegio? era muy chico. La verdad que era muy chico, no tenía tampoco mucha exposición. Yo ya había decidido que iba a estudiar economía. Estaba más, te diría, atraído por el desafío económico que por el desafío institucional. Me sorprendía mucho que la inflación fuese un problema, digamos, ¿no? Nos sigue sorprendiendo. Sí, nos sigue sorprendiendo y bueno, eso fue un poco lo que me convocó a estudiar economía. Estaba más por ese lado que por el otro y bueno, era bastante chico también. Bueno, y ahí ya yendo al núcleo duro de los problemas estructurales. Sí, me acuerdo de esto que acabábamos de sacar fue en el 83, un billete de 1 millón de pesos. Eso sí me lo acuerdo muy bien. El final de la dictadura, un billete de 1 millón de pesos que era como una vergüenza mundial, ¿no? Sí. Y bueno, sí, estaba más por ese lado que por el lado institucional. Habría que buscarlo, sí. La referencia, porque la verdad que no, yo nunca lo vi. Pero bueno, yendo a los problemas estructurales, y creo que la inflación va a ser uno de ellos, pero digo, pensando en estos 40 años de democracia, ¿cuáles pensás que son los problemas estructurales que tuvimos en todos estos años y que seguimos acarreando hoy? Bueno, creo que se avanzó muchísimo en lo institucional, sin ninguna duda, ¿no? Y no hay que dejar de marcarlo, total. eso, ¿no? La libertad de expresión. Más allá de las crisis y la grieta, los cambios se dan en el marco de lo que establece la Constitución. Más allá del poco apego que tienen algunos dirigentes políticos que han tenido responsabilidades grandes hacia la ley, hacia la Constitución, al final se impone la Constitución. Y hasta casi te diría también hay una especie de chequeo popular y hay límites de cosas que no pueden suceder en Argentina y que han sucedido en otros lugares de la región, ¿no? Venezuela es el caso más palpable, ¿no? Y ahora Perú. Y también podríamos hablar de algunos. Nicaragua. Sí. Entonces creo que el apego a la ley, más allá de que hay que perfeccionarlo y de que somos una sociedad que nos consideramos y somos bastante anómicos, es un valor, ¿no? Sí. Que está bueno recalcarlo. Está bueno recalcarlo, sí. Porque siempre nos tendemos a pensar en los problemas, pero la verdad que en estos 40 años los conflictos se dirimieron dentro de las instituciones. Exactamente. A nadie se le ocurre ir a tocar a la puerta de los cuarteles, a nadie, ¿no? Y eso es un avance inmenso. Y bueno, los límites que se le ha impuesto, yo diría más la sociedad que la política a las fuerzas de seguridad. Me parece que el ambiente de libertad que supimos conseguir, digamos, del 83 en adelante, no es poca cosa, ¿no? Y eso hay que subrayarlo y hay que valorarlo. Claro que no alcanza, ¿no? Con democracia se come, se cura y se educa, pero no alcanza. Y si hablamos con los nietos de la democracia, la verdad que los nietos de la democracia
muchos no se educan, ni comen, ni se sanan con la democracia. Entonces, porque no funcionó la otra parte, la económica, ¿no? Exacto, por eso. Yo diría que más que no funcionó la parte económica, no funcionó un modelo de desarrollo y de inserción en el mundo, ¿no? Argentina ha sido siempre muy errática en su política exterior, una política exterior que está mucho más cruzada por la ideología que por, yo diría, la oportunidad económica. Un mundo en el cual te guste o no te guste, no puedes optar por si te globalizás o no te globalizás, es lo que es, ¿no? Entonces esa discusión, hemos perdido mucha energía y mucho tiempo en pretender que podíamos desarrollarnos a espaldas del mundo, ¿no? Falta esa discusión, falta... Y discutir herramientas y no visiones de modelo de desarrollo. Absolutamente. Fíjate que hoy mismo la política exterior de este gobierno tiene mucho más que ver con los amigos ideológicos que con las oportunidades comerciales o económicas, ¿no? Y todo está cruzado por esa ideología barata que nos empobrece, la verdad es esa. Totalmente. Bueno, y ahí ideología barata, yendo a la visión y a los desafíos que tenías. Bueno, ocupaste varios cargos en el Poder Ejecutivo y también en el Poder Legislativo, pero me voy a concentrar en cuando asumiste como presidente del Banco Central y como ministro de Hacienda y Finanzas. ¿Cuál era tu visión o el diagnóstico cuando empezaste a ser presidente del Banco Central? Y después te pregunto del ministro de Hacienda. Mira, presidente del Banco Central tenía en realidad dos misiones, que son las dos misiones que en ese momento exigía la Carta Orgánica del Banco Central, ¿no? La estabilidad financiera y la estabilidad monetaria. Aquella Carta Orgánica decía, en el artículo 3, decía: es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda, ¿no? Era un banco central independiente y yo me tomaba ese mandato muy en serio, y veníamos de una crisis terminal como fue la crisis de la convertibilidad. Yo asumí a fin del 2002, justo después con, en el 2002 la inflación cerró en 40%, que era novedoso después de 10 años de estabilidad de precios. Y un sistema financiero prácticamente quebrado, ¿no? Nosotros tuvimos que lidiar con eso, con un sistema financiero quebrado, con todos los pasivos que acumularon los bancos durante la convertibilidad, y teníamos que también cambiar las reglas de juego, porque durante 10 años todas las normas financieras estaban predicadas sobre un supuesto de que el dólar iba a ser igual a un peso para siempre. Claro, ¿no? Un corsé ficticio. Entonces, básicamente, para los que no lo saben bien, el Banco Central es los tres poderes para el sector financiero, ¿no? Ese es el que escribe las normas, es el que las hace cumplir, y ese es el que juzga después si las cumple o no las cumple a través de la Superintendencia de Entidades Financieras. Y la verdad que no había mucho en el Banco Central, tuvimos que hacer todo eso de cero. Claro, recordemos que es post-crisis de evaluatoria 2001. Sí. O sea, tenías que generar la estabilidad financiera y monetaria post-crisis. Exactamente. En realidad teníamos los organismos internacionales en contra porque ellos veníamos del último blindaje de Cavallo que no se cumplió a mitad camino, y entonces, como no había acuerdo con los organismos internacionales, Argentina seguía pagando las cuotas de acuerdos anteriores, y nos sucedió lo que a ningún país del mundo, que fue una reestructuración financiera después de una crisis tan fuerte, con los cheques yendo al revés, digamos. Claro. Normalmente son las instituciones internacionales te ayudan para atravesarlo. Este era al revés, ¿no? Y no solamente los cheques, sino que tuvimos muchas discusiones acerca de el camino a la estabilidad y a la organización del desorden, ¿no? El Fondo Monetario nos pedía que cerráramos la mitad de los bancos, por ejemplo. Wow. Y nosotros tenemos una visión muy distinta, la visión de que si Argentina se ordenaba y volvía a crecer, iba a necesitar de un sistema financiero, y que ese sistema financiero estaba ahí, más allá de que teníamos que estructurar los incentivos, ¿no? Y no se cerró ningún banco más allá de los que habían caído durante la crisis. ¿Fuiste 4 años presidente de la Banco Central? No, fui dos años. Incluso ya antes de terminar nuestro mandato, los bancos empezaban a devolver los redescuentos que habían recibido durante la crisis, y estaban los balances totalmente saneados, ¿no? Bueno, y la inflación, vos fíjate, Nati, no es autobombo esto, pero en lo que va de este siglo,
los únicos 2 años que tuvimos inflación de un dígito estábamos nosotros en el Banco Central. Sí. Y de hecho lograron bajar del 40 al 3,7% 3,7% del primer año. Sí. Impresionante. Sí. Y teniendo política monetaria. Teniendo política monetaria que fue activa. En el único momento. El único momento, sí. A ver, teníamos a favor que después de 10 años había desaparecido la memoria inflacionaria y la expectativa de inflación. Sí. Entonces, bueno, todos se sorprendieron de lo rápido que se ajustaron las expectativas al nuevo programa económico, que era un programa bastante modesto, pero muy exigente en términos de, o sea, diría simple y exigente en términos de las metas que había que cumplir. Y apareció ahí algo nuevo para la política, que era una institución importante del Estado Nacional que se animaba a proponer metas y que a medida que las proponía las cumplía, ¿no? Esta virtud de, si querés, de prometer lo que se puede cumplir y después cumplir lo que prometiste. Entonces no fue magia, fue un plan ejecutado. Absolutamente. Aún en un contexto donde los organismos internacionales al principio incluso en contra de los organismos. En contra. Sí, en contra. Ellos no creían en el programa. Sí. Pero aún en ese contexto difícil, teniendo un plan y siguiéndolo a rajatabla, se pudo obtener estos resultados. O sea que no es tan difícil. No es tan difícil. Pensá además que en el medio tuvimos un cambio de gobierno, ¿no? Cuando yo asumí, el presidente que me nombró a mí fue Eduardo Duhalde. Sí. A mitad camino vinieron las elecciones del 2003, asumió Néstor Kirchner. Y tuvimos también un cambio. Claro, esa continuidad fue importante, ¿no? Néstor intentó sacarme de encima de la película, pero bueno, la Carta Orgánica me protegía. Y todo eso creo que contribuyó. Era bastante obvio para la sociedad, más allá de que no entiende los vericuetos de la política monetaria, que en el Banco Central había alguien que no era amigo de nadie y que trataba de cumplir la ley, ¿no? Buenísimo. Se habla mucho de continuidad de políticas de Estado y esta es una clara, ¿no? Como la independencia del Banco Central se tiene que cumplir a rajatabla y es la máxima autoridad para darle valor y continuidad de valor a la moneda. Absolutamente. A ver, para ponerlo en términos muy prácticos, si el gobierno de turno, si la autoridad del Banco Central es muy amiga del gobierno de turno, es para problemas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y pasó también durante el gobierno de Cambiemos. ¿No? Sí. O sea, ¿qué pasó después? Sí. ¿Por qué? Porque se modificó la Carta Orgánica. Ah, sí, eso. En el año 2012, después del triunfo de Cristina, cierto. Cuando dice vamos por todo, el vamos por todo tenía 3 o 4 patas. Algunas las recordamos bien, otras no tanto, ¿no? La democratización de la justicia, la ley de medios, la de la expropiación de YPF, que era el inicio de una expropiación mayor en toda la economía, ¿no? Y la de llevarse por delante el Banco Central. Las primeras 2 las frenó la justicia. La de YPF pudieron conseguirla, pero después la administraron tan mal a YPF que pasó lo que pasó. Sí. Y el Banco Central la aprobaron y fue un desastre, porque eliminaron todas estas cosas que yo te mencionaba antes. O sea, hoy el Banco Central no es independiente, hoy no existe lo que existía. ¿Y eso no se cambió en la gestión de Cambiemos? No se cambió, no. Se pensó que no había... Yo creo que se pensó que no había... De hecho, no teníamos mayorías, ¿no? En ningún momento. Y de cara al futuro sí es una agenda... Primera. Para mí es la primera que hay que cambiar. Sí. Y creo que hay que volver no solamente a la anterior, sino... aprovechar y mejorar otras cosas. Sí, más ambiciosa, ¿no? Una cosa que yo propongo es que no puede ser no puede ser un integrante del directorio del Banco Central alguien que haya tenido un recorrido político partidario antes. Se achica mucho el menú de candidatos o candidatas. ¿Vos no podrías haber sido presidente del Banco Central? Yo sí, yo aparecí de la nada. Eso fue después. Sí. O sea, después te afiliaste. Sí. En realidad no estoy afiliado a ningún partido, pero sí he sido diputado nacional. Sí. Pero digo, me parece que es muy importante trazar esa línea, porque yo veo acá uno de los principales problemas de la política económica de Cambiemos. Más allá del cariño que le tengo personal que le tengo a Federico Sturzenegger. Federico había sido presidente del Banco Ciudad, había sido diputado nacional por el PRO, y en cada intervención que tenía en el exterior, incluso ya como presidente del Banco Central, era un barra brava de Macri, ¿no? No es lo que querés para el Banco Central, más allá de las buenas intenciones. Entonces la restricción es que no esté afiliado a ningún partido, que no haya tenido ningún cargo público
que no haya tenido ningún cargo político. Ingresado por un partido político, perfecto. Y expectativas o diagnóstico cuando pasaste a ser ministro de Hacienda y Finanzas, ¿cuál era los principales problemas a abordar en ese momento? Bueno, era, por supuesto que el ámbito de acción era mucho mayor, ¿no? Yo te explicaba hace un rato, en el Banco Central tenía una ley que me protegía y tenía 2 cosas para cumplir, ¿no? El Ministerio de Economía en Argentina es inasible porque yo te diría que el ministro tiene todas las obligaciones y a veces tiene poca injerencia y herramientas en las acciones que te llevan a los resultados, ¿no? Sí. En el caso mío en particular, bueno, se sabe, ¿no? Se dividió en muchos pedazos el ministerio antes de arrancar y yo creo que eso lesionó mucho las posibilidades de una política económica más o menos coherente. Y después se siguió dividiendo. Después se siguió dividiendo. Cuando yo me fui, sí, de hecho, inventaron un ministerio de finanzas que no existía para que Caputo conviviera con Duhovne. Pero claro, después cuando vino la crisis, Macri finalmente concentró un poco más las decisiones en Duhovne, ¿no? Creo que lo mismo le pasó a Alberto Fernández, ¿no? Primero creyó que estaba todo... La política para él estaba tan bien que podía darse el lujo de tener un académico pasante de Estados Unidos a cargo de un ministerio mucho más chico y bueno, pasamos de eso a el político Massa con mucho más poder, ¿no? Que no tiene ni cercanamente el poder que tuvo Cavallo, por ejemplo, por decir, ¿no? Y hasta incluso Kicillof. O sea que el recorrido tiene que volver todavía aún más para... Esto era ¿te acordás que era el Ministerio de Economía y Obras Públicas? Sí. Y dentro del Palacio, se llama Palacio de Hacienda, pero dentro de ese edificio hay varios ministerios, incluso hoy día. No tiene mucho sentido eso, ¿no? O sea, no somos Suiza todavía como para darnos el lujo de tener Hacienda y, viste, los chilenos tienen Hacienda y Economía y te preguntás, bueno, ¿qué le corresponde a cada uno? ¿Qué hace cada uno? Pero entonces, dentro de las reformas institucionales o para fortalecer nuestra democracia, se tiene que tender a un Ministerio de Economía más poderoso, con más herramientas, más... Porque muchos dicen que justamente parte de... incluso lo entrevistamos a Domingo Cavallo, pero que parte de su poder para hacer cosas tuvo que ver con que Menem le dio ese poder para hacer. Al final depende casi exclusivamente del presidente, porque la ley de ministerios se puede modificar y la verdad que es el estilo de conducción del presidente. Aprovecho la pregunta para pensar un poco más allá, ¿no? Yo cuando pienso en el futuro, y vos me preguntabas 40 años de democracia, creo que lo que más falló en la política fue la ausencia de consensos, ¿no? La dificultad para ponernos de acuerdo. Me pregunto si no hay que forzar eso a través de una nueva constitución, ¿no? Wow. Sí, lo sé. Cada vez que lo menciono tengo esa respuesta. Tenemos el ejemplo de lo que pasa del otro lado de la cordillera. Pero la verdad es que es una constitución que nos quedó un poco a mitad camino, ¿no? La jefatura de gabinete tiene funciones que al final no las ejecuta. Bueno, ahora después en la parte final pregunto sobre las reformas institucionales y esa suele surgir el tema de que muchas de las reformas de 1994 como que quedaron obsoletas y habría que repensarlas, pero también es cierto que entrevistando a Carlos Corach lo que decía es que hubo mucho ¿te acordás el núcleo básico de coincidencias? Hubo un acuerdo que terminó en el Pacto de Olivos donde se trabajó muchos meses previo a cuáles eran el núcleo de coincidencias de que no se debía tocar, cuáles eran los acuerdos básicos y después había márgenes por los cuales se podía modificar, pero ese núcleo duro hay que construirlo también. Sin duda estaba la intención. Lo que pasa es que es una constitución muy presidencialista porque fue la original y en algún punto lo somos culturalmente. En un mundo que ha evolucionado hacia otro lugar porque es difícil encontrar los consensos, ¿no? Entonces... no sé, yo en este caso en particular que estamos hablando, ¿no? Yo pensaría en una configuración del gabinete que por constitución te obligue un gabinete de unidad nacional, ¿no? Donde cuasi parlamentario. Hay más cerca de eso, sí, de coalición, sobre todo de coalición, donde digas, bueno, el que ganó la elección tiene, no sé, el 70% del gabinete. Y el segundo es invitado a participar con el otro 30%. Y no puede sacar los pies del plato, ¿no?
Porque si no tenemos algo supremo que nos fuerce al consenso, no pasa. No pasa. ¿No? Y creo que eso es lo que le está faltando a Argentina. Es lo que le está faltando, vos me preguntabas por las nuevas generaciones. Está buenísimo. No vivieron la dictadura, ¿no? Pero vivieron la falta de futuro, vivieron las peleas. Teniendo. Claro, ¿no? O sea, ellos no entienden por qué nos peleamos tanto los políticos. ¿No? Y en un marco de tanta tensión y de dificultad para consensuar políticas mínimas, vos decías el núcleo de consensos básicos, no hay futuro. No hay futuro. Y los chicos lo ven mejor que nadie, ¿no? Sí. Ahora que estamos en clave futbolera, como que uno piensa que, ¿viste? Estamos esperanzados como que piensa, y de hecho surgió en varias entrevistas, de si no necesitamos una visión de país que encarne pero es difícil, o sea, es difícil construirla, es difícil generar el consenso, porque si uno comparte una visión de país, después, bueno, está de acuerdo, puede esforzarse para conseguirla, pero no es fácil diseñar esa visión de país. No es fácil tampoco. A ver, me parece que en realidad los que piensan eso, me permito disentir acá, creo que están esperando de vuelta el Mesías, ¿no? El líder que nos diga a dónde tenemos que ir. Y que tampoco es la manera. Y por ahí aparece, pero lo más probable es que no. Entonces ahí es donde yo digo, y si nos ponemos de acuerdo... un diseño institucional para co-construirla mientras están en el poder. Exactamente. Y entonces hay, 10 leyes básicas, además de la reforma de la Constitución, que van a ser leyes especiales. Y que no se pueden modificar si no es a través de una supermayoría, ¿no? Buenísimo. Y entonces ya marcaste un poco la cancha, marcaste los andariveles, sabés que está acotado el margen de... Sí, y no importa si uno llega con minorías acotadas, porque hay ciertos núcleos básicos que acordamos trabajarlos en manera conjunta. Exactamente, porque si no, la verdad es que desde el 83 en adelante, cada gobierno que llegó fue Adán y Eva. Empezamos nosotros, empezó el mundo. Sí. Y todo lo que hizo el anterior lo quiero hacer exactamente al revés. Sí. Es una... A ver, yo creo que es una maldición que tenemos los argentinos y que tenemos que resolver. Obviamente que estamos ahora en clave futbolera, lo que vemos en el seleccionado nacional es todo lo opuesto de eso, ¿no? Un liderazgo de bajo perfil, profesional, un director técnico que es un director de orquesta, que no pretende ser más que ninguno de los... Todos los valores, todos los disvalores de la política se transforman en valores cuando vemos esta selección, ¿no? Claramente no fue magia. Entre el Croacia, perder con Croacia 3-0 y ganar con Croacia 3-0 4 años después, pasaron un montón de cosas que estaban bien en términos de liderazgo, trabajo en equipo, y bueno, no sé, deberíamos ver cómo se puede hacer la analogía después a la política. Y el DT más inesperado, si vos pensás... Scaloni era parte del cuerpo técnico desastroso de Sampaoli, ¿no? ¿Te acordás lo que eran todos los gestos? Todo lo que no querías estaba en Sampaoli y en BKCS. Scaloni estaba como tercero en un plano más atrás, y bueno, cuando se fue Sampaoli dijeron, ¿qué hacemos? Le damos a este muchacho que banque un poco, que maneje el auto durante 2 meses. Y de a poco se fue quedando... pero por mérito propio y porque sintonizó con los jugadores, ¿no? O sea, yo creo que ese es el modelo de presidente que necesitamos. Claro. No necesitamos un iluminado, no necesitamos un mesías, quizás necesitamos un segundo o tercero que haga el trabajo coherente a lo largo del tiempo. Exacto. Te vuelvo un segundo más y después es muy interesante lo que planteas de la Constitución. A uno le da miedo la reforma de la Constitución porque enseguida lo piensa con la reelección. O sea, siempre la reforma de la Constitución está ligado a la oportunidad de volver a reelegirse. Pero es interesante repensarnos de cara a los próximos años, así como hizo Chile, y vemos que fue difícil construir los consensos en todos los aspectos, pero digo, es algo para abordar, y después en todo caso hacemos un segundo clic ahí. Te vuelvo un segundito a tu rol como ministro de Economía, en realidad te llamas de Hacienda y Finanzas. ¿Cuál te parece que fue tu mayor logro como ministro de Hacienda y Finanzas y el mayor asunto pendiente, si querés? Me parece que atacar las urgencias, sobre todo, que no eran pocas, y que, bueno, si repasamos, había algunas muy, muy particulares. Por ejemplo, recuperar las estadísticas del INDEC, ¿no? Cuando hablamos de credibilidad. Y bueno, ahora se está perdiendo eso, porque vi un tuit tuyo que decía que hay el mayor desfasaje en la inflación interanual entre la ciudad y nación. Sí.
Hay que verlo eso. Okay. Yo simplemente alerto, no tanto por ese número en particular que puede revertirse, sino por la actitud del director del INDEC, con quien he hablado esto personalmente, así que lo puedo decir en público. Marco Lavagna hoy es parte del equipo de Massa y reporta a Massa en la relación con los organismos internacionales. No está bien que el que es responsable de medir la performance del ministro sea empleado del ministro. No está bien. Bueno, búsquenle la vuelta que le quieran buscar, pero no está bien. Yo creo estás pidiendo casi lo mismo que con el Banco Central. Obvio, sí. Y bueno, las estadísticas son casi tan sagradas como la moneda, ¿no? No podemos Entonces, lo primero que tuviste que hacer es lo urgente, que de mínima era saber en dónde estábamos parados. No teníamos ese termómetro. Nosotros estábamos armando un programa y prometiendo metas sin saber si íbamos a tener el termómetro, ¿no? Tuvimos un decreto de emergencia estadística. Durante 6 meses el INDEC no publicó ninguno de los números más sensibles. Y era un desafío eso, porque estuvimos como navegando 6 meses sin los... sin rumbo, claro. El rumbo sí, pero sin los instrumentos, ¿no? Como se dice en aeronavegación. Y esta era mi discusión con Jorge Todesca, porque por supuesto yo quería tener el número lo antes posible, y él me decía, bueno, tenemos que buscar el punto de equilibrio entre que el número sea pronto y que sea bueno. Digamos, ¿no? La calidad. Claro. Instrumento de navegación. Y lo manejamos muy bien. De Jorge no sé si tenemos espacio en esta entrevista, pero siempre le agradezco porque yo lo convoqué, por supuesto por toda su trayectoria, pero él venía del Partido Peronista, él había sido un integrante del gobierno de Duhalde inclusive, pero había tenido una batalla muy importante por la pureza de las estadísticas, ¿no? Había sido denunciado penalmente. Y entonces lo convoqué, a Mauricio le pareció perfecto, él aceptó enseguida. Y vos sabés que al mes y medio más o menos de asumir me vine a ver, era muy cuidadoso y yo también, yo no quería ni verlo. A Jorge me dijo, no, pero tengo un tema concreto que te quiero plantear. Bueno, y ahí me contó que tenía un cáncer muy avanzado. Mira. Y le digo, bueno, Jorge, pero bueno, ¿qué querés que hagamos? Estás loco, yo quiero seguir. Wow. Es más, vine a agradecerte, me dice. Digo, ¿cómo? Sí, porque gracias al cargo que me ofreciste me hice un chequeo y ahí apareció y lo voy a pelear y bueno, sabemos cómo terminó al final. Mirá, te adelantaste porque una de las preguntas que seguía era eso, ¿qué habían aportado los espacios opositores? Y está bueno también reconocer cuando... Por supuesto, no, lo de que Jorge, en la pluralidad también está la riqueza. Jorge literalmente dejó la vida ahí. Wow. Y no la tenía fácil porque tenía toda una cuestión sindical en el INDEC. Yo varias veces le ofrecí tener custodia personal, me dijo que no. Una entrega total. La verdad que está muy subestimado el aporte de Jorge Todesca a la Argentina, ¿no? Y si me preguntás otro ejemplo, voy a volver a las urgencias, pero otro ejemplo que sí quiero mencionar fue la designación de Gustavo Marconato en Hacienda, ¿no? Que fue muy polémica, que creó mucho cortocircuito en el PRO, sobre todo, ¿no? Que lo habías conocido en el Banco Central. Lo conocí en realidad, lo conocí como diputado nacional. Ah, como diputado, perdón, sí. Cuando yo era diputado nacional por la coalición cívica, Gustavo era presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Presupuesto, y vos eras de Finanzas. Sí, yo era de Finanzas y estaba también como un miembro de la... Y la verdad que fue siempre muy respetuoso, amigo personal de Néstor Kirchner. Cuando Gustavo dejó el cargo, no religió para ser diputado, y creo que al año Cristina le ofreció Aerolíneas Argentinas y él dijo que no. O sea, un peronista, digamos, que no se contaminó por el kirchnerismo a pesar de que estuvo muy cerca. Y a mí me pareció que en Hacienda tenía que tener un peronista. Claro. 2/3 de los gobernadores eran peronistas. Todas las mañas de los peronistas teníamos que poder ordenarlas, ¿no? Muy interesante. Sí, meter en la mesa una mirada distinta. Me costó mucho con Rogelio, porque Rogelio era ministro del Interior y en ese momento hicieron otra división más. Querían sacarle a Hacienda esa facultad, digamos, para que Interior... Mirá qué disparate, ¿no? Darle a Interior el manejo de la caja, que obviamente tienen los incentivos... incorrectos. Políticos. Obvio, ¿no? De alinear políticamente a los amigos, las provincias amigas. Exacto. Y eso tenía un costo fiscal muy grande. Por suerte no lo entregamos al final por completo, pero Gustavo fue como mi gladiador, ¿no? Era la fuerza de choque que evitaba que
el gobernador viniera directamente al ministro, ¿no? Entonces, en esa negociación fue muy importante tener un peronista honesto y bien preparado como Buenísimo, Gustavo, ¿no? y está bueno que lo menciones porque no se suelen destacar en estas entrevistas el aporte que hacen los opositores a una gestión. Así que me parece que en este momento de reflexionar sobre la democracia y sobre todo de lo que viene de cara al futuro es importante. Aporte inmenso. Y te digo otra dimensión, y es lo que uno aprende en el Congreso Nacional, ¿no? Porque esa fue una relación que yo cultivé en el Congreso, como tantas otras con gente de otros partidos, que si no la tenés es utópico pensar en el consenso, claro, y en los programas comunes y todo. Sí. Por eso es tan importante. No se te hubiese ocurrido proponerlo jamás, cuando llegabas al ministerio. Jamás. No hubiera tenido la confianza que sabía que tenía. Claro, ¿no? Claro. Y entonces, eso lo construiste. Y eso lo construís ahí. Esos 4 años de la Cámara de Diputados, a mí me aportó un montón. No sé cuánto pude aportar yo a la Argentina, porque éramos minoría y demás, pero a mí me aportó un montón. Y yendo a tu pregunta yo estoy seguro que fui mucho mejor ministro de lo que hubiera sido gracias a haber atravesado antes. Pensá que nosotros éramos un gobierno en minoría, pero minoría violenta, ¿no? Sí, teníamos 1/3 de las bancas en diputados. Pero a pesar de eso lograron proponer varias leyes. Todas las leyes que queríamos. Sí. Y eso no se vio después. Eso no se vio después, un laburo muy bueno de Emilio Monzó, sin ninguna duda, de Rogelio también. Creo, a ver, si tuviera que hacerlo de vuelta, ¿qué propondría como cambio? Pero antes terminame con las urgencias del Ministerio de Economía, las estadísticas. Te dije el INDEC, ¿sí? Te dije el acuerdo con los holdouts, que era muy importante, porque sin eso volcábamos. Sí. Nosotros todavía teníamos un déficit fiscal de 5 puntos, no había posibilidad fáctica desde el punto de vista política de hacer ese ajuste, y entonces necesitábamos el acceso al crédito y necesitábamos resolverlo pronto, ¿no? Y lo resolvimos muy pronto. Después Estadísticas holdouts, me voy a olvidar alguno, pero la otra ley que fue muy importante fue la de sinceramiento fiscal, ¿no? Que eso demostró una confianza en lo que se venía por delante. Fue el blanqueo más grande del mundo, ¿no? En términos del PBI. Sí. Y bueno, yo me acuerdo que, no sé si vos recordás, pero teníamos como 2 etapas. Una primera etapa era el cash. Sí. Y cuando cerramos la etapa del cash y vimos todo lo que habían sacado los argentinos del colchón para formalizarse, dijimos, esto es un empujón enorme. Pues no había ninguna razón para sacarlo del jardín de la casa y ponerlo en el banco, ¿no? Era confianza. Y hablando de confianza, por supuesto la primera, que fue la salida del cepo, que era que requería mucha relojería y muchísima confianza. Sí. Y bueno, salió casi sin despeinarnos, sí, ¿no? Eso salió muy bien. Bueno, y ahora sí, te interrumpí para las cosas que estabas por decir, las cosas que harías distinto o que faltó. No, bueno, a ver, en la negociación política, primero, me parece que hay 2 dimensiones, una hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, la idea de que el gobierno era del PRO y no de una coalición, ¿no? Que está bien, se discutía en el Parlamento, pero el Ejecutivo lo manejaba el PRO, ¿no? Eso hacia adentro. Y hacia afuera, bueno, desaprovechar la oportunidad de hacer un acuerdo con el peronismo que había salido tercero, que era el peronismo racional, que bueno, era Sergio Massa, pero miro más allá de las personalidades, ¿no? Sí. Yo cada vez que menciono esto, bueno, pero ¿cómo vas a confiar en Sergio? No importa. Randazo, hay otros referentes. Había gobernadores, había, ¿no? Schiaretti, uno de ellos, Uñac. Si nosotros hubiéramos tenido, si hubiéramos pasado de 1/3 de las bancas, bueno, en el Senado teníamos 1/5, te recuerdo, ¿no? 15 de bancas nomás. Pero si nosotros podíamos agregar masa crítica, acuerdo, integrar en el gabinete, decir, bueno, acuerdo con Massa, ok, Massa que venga de ministro, no sé, de Obras Públicas, lo que sea. Sí, yo sé que es... no, está buenísimo, me quedé pensando, sí. O sea, vos lo querés hacer institucionalmente, que eso no dependa de la voluntad política del gobierno de turno, sino que cuando gane sea un gobierno de coalición. Exacto, que no pueda sacar los pies del plato y que la gente sepa que no puede sacar los pies del plato y que te obligue a consensuar, ¿no? Pero buenísimo.
Bueno, y después la otra más del punto de vista de la puesta en práctica de alguna de estas cosas, yo te decía hace un rato, sí, aprobamos todas las leyes que queríamos, pero nos costaron un Perú. En lo que tenías que ceder para que salga la ley. Sí, porque éramos minoría y porque no hicimos ese acuerdo, pero además, y esto es una buena reflexión y una buena lección para la próxima, creo que nuestro error fue ir una ley a la vez. Lo pienso ahora y digo, no sé por qué hicimos eso, ¿no? Hay que tener una batería de leyes en el momento de la luna de miel y ahí cedes menos, decís. Y sí, porque si no, los gobernadores te hacen peaje, viste, pelo y barba en cada una, ¿no? Está bien. Y tenía este problema de que Rogelio, el incentivo de Rogelio era alegrar a los gobernadores. Y el mío era cerrar la caja, ¿viste? Esa tensión la tenías ahí. Claro. A ver, si volvemos a hacer gobierno, yo creo que vamos a estar muy cerca de mayoría en las dos cámaras. Entonces... Sí, igual no se puede pensar, está bueno, porque estamos pensando también el diseño institucional para los 40 años. Exacto. No tenemos que pensar coyunturalmente si uno llega con mayoría o no, sino tenemos que pensar cuál es el mejor diseño para tener estabilidad política y económica. Exacto, exactamente. Muy interesante. Y también lo que reflexionás me lleva a una reflexión que trajo Gustavo Lopetegui cuando decía que, porque bueno, vos hablabas recién de presentar todas las leyes de una y no ir negociando una por una porque cedés mucho más, pero él lo que decía es que el cambio fue mucho más difícil de lo que esperaban, o sea, implementar el cambio, porque hay un sistema de creencias arraigado muy fuerte en la sociedad, a ver si coincidiste, lo traigo a colación, que es que lo fiscal no es una restricción, y que la intervención del Estado es preferible al mercado y que el proteccionismo es también preferible a la apertura económica. Y me pareció interesante, porque es una reflexión que hace 4 años después, digamos, diciendo, yo subestimé la capacidad de poder cambiar, pero en realidad hay un sistema de creencias que hay que cambiarlo y eso va a llevar tiempo. Entonces, en todo lo que decís, el tema del equilibrio fiscal me parece que es algo importantísimo en términos del rumbo que tenemos que tener como gobierno, pero es muy difícil cuando la sociedad no lo ve como un valor, sino como un disvalor. Sí, yo creo que, tiene que ver con cómo interpreta cada uno el momento histórico en el que asume, ¿no? A mí no me sorprendió eso. No, para nada. Tenía mi recorrido previo. Sí, ¿no? Exacto. Yo como presidente del Banco Central, si bien era un rol técnico, y tenía relación, me acuerdo como si fuera hoy, el día que estaba el gobernador de Santa Fe, Lole Reutemann, prácticamente en lágrimas en mi despacho pidiéndome que no le privatizara el banco. Claro. ¿no? O sea, es un rol técnico, pero en momento de crisis tenés una exposición a toda la clase política, ¿no? Y además tuve la experiencia en diputados, ¿no? Claro. Y la verdad que yo nunca creí que el mandato que nos había dado el pueblo en el 2015 era reformar el sistema económico. Lo tenía muy claro. Y por eso gradualismo. Bueno, está bien, pero ahí me traes lo de gradualismo. Y ahora parece que hay un consenso generalizado de que lo que se necesita es shock. Sí, y me parece que están equivocados. ¿Por qué? Es interesante. Y me parece que no hay margen para ninguna de las dos. Okay. Ese es el problema. Creo que hay una demanda más clara ahora de la que teníamos en 2015 que puede tolerar mejor el shock. Bien. Creo que hay una conciencia de que estamos mucho más cerca del fondo de lo que estábamos en el 2015. Y creo que posiblemente tengamos mayorías, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la logística para llevar adelante una estrategia de shock, estamos mucho más cerca. Creo que estamos mucho más lejos en el plano social. Estamos hoy peor y vamos a estar peor a fin del año que viene, a fin del 23, en ese casillero. Entonces, yo lo que digo es cuidado con entusiasmarse mucho con el shock. Porque el shock necesita tener resultados duraderos y para eso necesita ser sostenible en el tiempo. Totalmente. ¿no? Entonces yo digo, es bastante compleja la situación y fíjate que incluso en nuestra gestión, por más que se nos puso la etiqueta de gradualismo, que fue cierto en lo fiscal, en todo lo demás fue shock. Fue shock. ¿no? O sea, fue un híbrido. Claro. Como todo en la vida, ¿viste? Sí, no hay blanco-negro. no hay blanco-negro. ¿no? Pero en ese híbrido me parece que lo que viene esencialmente, yo digo, con inflación del 100% y
vos no podés no implementar un programa de estabilización. Y el programa de estabilización normalmente tiene un componente de reducción de la demanda agregada, ¿no? Sí. Para bajar la inflación. Sí. Bueno, y ahí seguramente que Domingo habló mucho de esto. No alcanza solo con un programa de estabilización. Tenés que agregarle un programa de desarrollo Sí. que aumente la oferta agregada. Sí, ¿Entendés? Tenés sí. que trasladar las dos curvas para Sí. el que entienda de economía, Sí, ¿no? sí. Eso lo tuvo en la cabeza Cavallo en su programa de convertibilidad. Sí. Tardó un poquito en aplicarlo y después lo aplicó más a las apuradas. Sí. Pero esencialmente lo que hay que pensar, más que shock o gradualismo, es un programa que estabilice y que al mismo tiempo libere las posibilidades de producción que tiene Argentina, que son infinitas. Está buenísimo. Sí. Y por eso lo que vos decís al principio, ¿no? Se trata de un modelo de desarrollo y de inserción en el mundo. No Exacto. estás hablando de herramientas. Exacto. Y la verdad que en eso sí hay un punto de contacto con Cavallo, porque él habla de una organización del mercado, o sea, del Estado y del mercado. Es una visión de qué rol tiene cada uno de los actores. Sí, exactamente, una visión. Sí. Y hay que tenerla esa visión y hay que recuperar la cultura del trabajo. Creo que en eso hay, sí, un mandato distinto que del 2015 que... Sí, y ahí la educación tiene un rol muy fuerte, ¿no? Sí, porque absolutamente. ¿cómo cambias esa cultura? ¿Cómo generas una cultura de trabajo cuando tenés chicos que vieron a sus padres y sus abuelos, no los vieron trabajar? Exacto. Bueno, tenés que empezar por transformar el plan social en un programa de desempleo. El programa de desempleo está acotado en el tiempo y tiene contraprestaciones. Que antes lo tenían y después dejamos de tenerlo. Dejamos de tenerlo porque nos pareció que la contraprestación de salud, educación de los chicos. Y además capacitación y yo le agregaría algo más, Nati, le agregaría, vos todos los meses tenés que demostrar que tuviste una entrevista, aunque haya sido fracasada, pero que tuviste la voluntad de buscar un empleo, ¿no? Sí, pero una economía que no tiene pleno empleo, o sea, no van a haber experiencias para todos. Pero por eso está oportunidades para todos, perdón. Pero por eso la palanca de desarrollo, ¿no? Perfecto. Y ahí pensar en cuáles son los sectores, y ahí sí un Estado fuerte que fomente los sectores. A ver, cuando vos vas y empezás a decodificar, decís, ¿qué le falta a Argentina? Le falta trabajo y le faltan dólares. Sí. Bueno, hacer la lista de los sectores que son intensivos en trabajo y que son competitivos con el resto del mundo. Bueno, empecemos por ahí. No es tan complicado, ¿no? Sí, no, total. Bueno, yo me estoy yendo por por las ramas, así que me voy a concentrar un poco más. Sí. No, igual súper interesante. La verdad que todas las dimensiones que mencionás son súper interesantes. ¿Cuál pensás que, un poco lo dijiste ahora al final, la principal demanda que le hace la sociedad al Estado? O ¿qué pide la sociedad argentina hoy al gobierno, más al Estado, digamos, pensando de cara al futuro y el rol que tiene que tener cada uno? Lo que pasa es que son muchas Argentinas, ¿no? Sí. Cada Argentina le pide algo distinto al Estado. Y por eso la importancia del líder, que además de tener la visión, tiene que saber comunicarla, ¿no? Esto fue un déficit que nosotros tuvimos en nuestra gestión. Pero a ver, si pienso en la economía de la producción, la Argentina de la producción. Yo estuve recorriendo mucho el país, todo el país este año, ¿no? Y lo primero que me dicen es... no nos ayuden más. Claro, o sea, nos alcanza con que nos dejen tranquilos. Claro. No nos pongan más obstáculos. Exacto, sí. Saquen el freno de mano, sáquenos la pata de encima. Incluso cuando yo hablo de la cultura del trabajo, que se relaciona con la respuesta anterior, sobre todo en los auditorios jóvenes, aparece cada tanto la cultura de la producción. Mirá qué interesante esto, Nati. En el interior aparece. En el interior, sí. Y trabajo, no estoy muy seguro si no es productivo, ¿viste? Es la cultura de la producción. Y es así, es realmente así, porque la dignidad del trabajo viene del aporte que vos haces y del valor que agregás y de cómo eso te dignifica como persona, ¿no? No te dignifica como persona hacer un laburo que no sirve para nada, que sería como el reemplazo a los planes sociales. No, tenemos que ir a la producción. Total. ¿No? Entonces lo que yo recibo de mis recorridas es mucho más un Estado más chico, que nos acompañe, que no se nos ponga enfrente y que nos deje ser. Pero por supuesto que el que está enganchado en un programa social tiene otra demanda del Estado, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es poder comunicar. La verdad es esa, nosotros hablábamos de como dilema estructural la dificultad de encontrar consensos. Yo agregaría otro que es, cuando vos mirás la Argentina es como un rompecabezas
de muchas Argentinas, ¿viste? Sí. Que conviven pero no se encajan. Sí. No resolvés el puzzle. Sí, digamos. sí. Entonces tenés la Argentina moderna, digamos, ¿no? Que es la de la industria del agro, Industria. las nuevas tecnologías, Sí. ¿no? Es una Argentina que convive y está integrada al mundo, que está en la frontera de la tecnología, Sí. pero que lamentablemente es poco intensiva en trabajo, ¿no? Sí. Tenés otra pieza de ese rompecabezas que es la economía, la Argentina, si querés, atrasada o vintage, la llamo yo, ¿no? Que son esencialmente los sistemas de producción de los conurbanos, que responden a una industria que no se ayornó, que necesitan la protección para poder sobrevivir y que son muy intensivas en mano de obra, ¿no? ¿Y hay servicios también, no? No tanto. No hay tanto servicio, ¿no? Mano de obra, no jornada. Después, el sistema, sí. Entonces, esa hay que protegerla, hay que cuidarla, digamos, y cómo le das... ¿Cuál es el estado óptimo para una pieza y para la otra? ¿Cuál es el tipo de cambio óptimo para una pieza y para la otra? ¿No? Después tenés otra pieza que es la de los recursos naturales, que es o la extractiva, si querés. Sí, que ahí tenemos un montón de potencial a futuro. Potencial es infinito, sí. ¿no? Requiere mucho capital y eso exige confianza, sí. no tanto mano de obra, y requiere, por supuesto, un consenso en torno de cómo cuidamos el medio ambiente para las próximas generaciones. Sí. Que es una discusión que hay que tener políticamente. Total. O sea, no podemos caer en ninguno de los dos extremos. Total. Ni el recurso es sagrado, ni el otro extremo de agotar el recurso en una generación, ¿no? Tenemos que buscar ese... Mucho más en una sociedad donde la pobreza ya alcanza casi al 50%. No puedes darte el lujo de decir, bueno, renuncio a este recurso porque lo quiero cuidar para el milenio que viene. No Esa discusión la tenemos que dar, ¿no? ¿Hay alguna otra pieza más en el sí, rompecabezas? Moderna, vintage, la de los recursos naturales. Y la excluida, la más importante. Obvio. Sí, la que no tiene acceso a los servicios públicos, lo que no tiene cloaca, no tiene... Que esa sería la urgencia y esa es la sociedad. Entonces, si vos diseñás, volviendo a lo anterior, si vos diseñás un programa de shock pensando en la pieza de los recursos naturales y la de la modernidad, y te estás olvidando de mitad de la gente, ¿no? Ahí es donde digo, hay que dar mucho cuidado en el diseño, hay que saber comunicar. Es una sintonía fina. Exacto. De equilibrios. Y ahí, volviendo a la propuesta institucional, también ¿tenés alguna idea de diseño institucional federal dentro del federalismo? ¿Eso no se puede ecualizar un poco todas estas piezas pensando en un esquema federal? No sé si es a través de la COPA, si es a través de una regionalización que justamente entienda las ventajas competitivas de cada uno de los sectores y lo fomente y lo trabaje, entendiendo que igual, bueno, los excluidos y los recursos naturales pueden estar en todos lados, pero digo... Sí, creo que es un debate lindísimo el de la regionalización. Creo que hay que darlo. No estoy tan seguro de que pueda realmente llevarse a la práctica. A ver, te doy un ejemplo. De hecho, la COPA no la podemos tocar porque nunca nos ponemos de acuerdo. Es que es imposible ponerse de acuerdo por la forma en que está planteada la discusión. Vos necesitas... Eso en la reforma constitucional se puede plantear. Se podría plantear, sí, solo se podría plantear dentro de una reforma constitucional. Porque como está, pero fíjate que los constituyentes no se animaron a plantearlo. Dijeron, bueno, el Congreso tiene la obligación de resolverlo dentro de, no me acuerdo cuánto eran, 5 años o menos, o 2 años, 2 años. Pero claro, es un oxímoron, porque te dicen que se sienten 24 personas en una mesa y todas digan que sí, pero a unos le sacamos y a otros le damos. ¿Por qué van a decir que sí a los que le sacamos? Nadie. Después es ley y convenio. Tienen que ir a la legislatura de cada provincia. Bueno, ahí tenés un poroto más para reformar la Constitución, ahí ya tenemos otro argumento. Y te agrego otro más. Yo creo que tenemos que ir a un esquema de un mandato presidencial más largo, ¿no? Creo que podríamos pensar en volver a no tener reelección, pero... Presidencial más largo sin unificando las elecciones de medio término. Exacto, sin elección de medio término. Sí, yo pienso lo mismo. Sí. Creo que es muy importante eso porque... Más largo para poder tener resultados de los cambios. Okay. Sin reelección, como tiene Chubut, que están unificadas las elecciones. No el tema esquema de ley más, pero pero digo, en Chubut no hay elección de medio término y otras provincias. Pensá en Francia, por ejemplo. Francia viene primero la elección de presidente, hasta el timing es notable.
Y a las 2 semanas viene la elección a la Asamblea Nacional, donde se renueva todo. Senado y Cámara de Diputados, todo. Y entonces el presidente que gana viene con el envión a la elección legislativa y además tiene esa configuración del Congreso durante todo su mandato. Wow. Es fuerte. Muy fuerte. ¿No? Sí, porque sería un esquema, el que gana tiene todo. Es cierto eso. Esa es como la contra. O sea, no tenés tanto contrapeso, que siempre la pluralidad enriquece, pero bueno, en lo que hace al diseño institucional, bueno, no sé. Pero en esta reforma constitucional podrías darle una vuelta de tuerca más a los organismos de control, sí, ¿no? Que funcionen realmente. Entonces, y que estén ocupados por la oposición. Sí. Yo te digo, como ministro, yo tenía muy claro que muchas de las cosas que teníamos para hacer no maduraban en 2 años, ni siquiera en 4. Claro. ¿No? Entonces la estrategia original, de hecho... ¿Más largos de 6 años o 2? Yo por ahí pondría 5 con una reelección, o si no 6 sin reelección. Okay. Pero sobre todo eliminarla. Y te digo, esto también entra en sintonía con lo que percibo de mucha gente, ¿no? En el interior. El año que viene lo vamos a ver con mucha claridad. Calendarios desdoblados, ¿no? Hay argentinos que el año que viene se van a pasar prácticamente todo el año votando, ¿no? Entonces digo, cuando pensamos en la política de desarrollo, en la visión hacia dónde va Argentina, me parece que también está la discusión institucional y algunas de estas cosas las aprendimos. Y bueno. Te agrego una más que es propia, sí, que sería hacer unicamerales las legislaturas. Podría ser en todo el interior. Para bajar el gasto en todos lados. Sí. Digo, de la experiencia que tenemos en la ciudad. Bueno, no te lo garantiza eso. Yo vengo de una provincia muy pequeña, que sabés, Tucumán, que tiene una unicameral y es la legislatura que más dispendiosa del país, incluso más que la de provincia de Buenos Aires y la nacional, ¿no? Sí. Sin demasiado control, ¿no? Sí, estás razón. Pero bueno, pero sí, lo tomo como punto. Creo que la regionalización también tiene que ver con eso. Vos ves, ahora hay discusiones en la provincia de Buenos Aires, no voy a dar nombres para que nadie se enoje, ¿no? Pero el otro día tenía una discusión de un pueblo que forma parte de 4 municipios, ¿no? Entonces ellos quieren la autonomía. Pero la autonomía que quieren que es un municipio más, ¿no? Ya que, viste... 3/4 partes están en un municipio. No, me voy de los 4 municipios y soy un municipio nuevo. Claro. Con consejo deliberante, claro, con estructura. Bueno, eso obviamente no lo podemos admitir, ¿no? Totalmente. Bueno, la verdad que es súper interesante todo. Y la verdad que sos el primero que plantea que se anima a plantear una reforma constitucional. Me parece súper interesante poder al menos debatirlo y debatir en profundidad, porque creo que eso es algo que también que tenemos que volver a tener. O sea, la verdad que el debate público se sintetizó tanto a los 140 caracteres o a la rapidez que te exigen los nuevos medios que necesitamos tener este tiempo para debatir. Y mucha demagogia también, ¿no? Hay que animarse a plantear algunos temas. Exacto. Y yo digo, el problema nuestro es la falta de consenso te lleva a que las decisiones sean efímeras o que tengan una vida útil muy corta, ¿no? Y eso lo percibe el actor económico, el emprendedor, el empresario, que por definición está en una frecuencia de mediano plazo. Yo me acuerdo cuando era ministro, los empresarios no se enganchaban en la buena predisposición y confianza que había a nivel general y lo que nos preguntaban era cómo van a hacer con el sindicalismo, cómo van a hacer con el peronismo, qué garantía tengo que de acá a 4 años siga adelante este mismo proyecto. Y tuvieron razón. Yo me prendía fuego con ese escepticismo, pero tuvieron razón. Es que sí. Bueno, forcémoslo. Salvo que tengas una norma que te impide modificar algunas cosas sobre las cuales acordaste. ¿Y con el sindicalismo cómo lo alineas? Sí, lo pones también en la Constitución. ¿Sí? Sí, claro, obvio, sí. Sí, democracia sindical, paridad. Libertad de elección, sí, por supuesto. Y que roten, o sea, alternancia. Alternancia, todo eso, sí. Y también hay un capítulo para la justicia. Ahí se necesitan muchos votos para pasar esas reformas. Ahí se necesitan muchos votos. A ver, si no tenemos una reforma constitucional, me parece que tenemos que aprovechar un instituto que ya admite esta constitución, que es la del referéndum, ¿no? Sí. Por ejemplo, reforma laboral. Sí.
que rápidamente en la discusión te la llevan a, quieren echar no sé cuánta gente. Sí, la flexibilización o no flexibilización. Nosotros lo que queremos es, esta reforma es para los que hoy no tienen laburo, no para los que tienen laburo. Sí, y los que están en la informalidad. Esos también. Los que no tienen laburo formal, ¿no? Sí, sí. Entonces, una estrategia, así como yo te dije, vamos con, no sé, un paquete de 20 leyes la primera semana. Me parece que además habría que reforzarlo con referenda en 3 o 4 cuestiones y definir los ejes de una reforma laboral y los sometemos al voto popular. O, no sé, empresas públicas. Hay muchos casilleros donde tenemos que poder saltear el interés creado, que es muy fuerte en un grupito corporativo. Sí. Que te presiona para su propio interés y no tiene no tiene la visión del bien común. Exacto, tiene a toda la sociedad de rehén. Bueno, entonces, eso es terrible. Bueno, pero démosle a la sociedad la oportunidad de... Eso requiere una tecnología electoral, requiere tener explicación, requiere tener comunicación. O sea, es un esfuerzo, ¿no? Pero yo creo que es un artefacto que tenemos a mano y hay que usarlo. Y en otras partes del mundo funciona. Sí, funciona. Aún sin tenerlo... Bueno, sí, es un diseño institucional distinto. Acá hablábamos del inicio de la democracia. Acá funcionó con Alfonsín. Ese referéndum nos evitó la guerra con Chile por el Beagle. Sí, ¿no? Es verdad. A veces pienso, si a Raúl se le hubiera ocurrido usar eso para la reforma laboral, que perdió por un voto en diputados, ¿no? Qué distinto hubiera sido la historia, ¿no? Total. Porque después, si vos sos diputado de la oposición o recalcitrante a favor de un interés creado que no querés entregar, te opones a todo. Te opones a todo. ¿Y cómo te opones a algo que salió votado a favor por el 65% de la población? No podés. Claro. ¿Querés democracia? Bueno, démosle más democracia. Está bueno, está muy interesante. Bueno, para terminar entonces la entrevista, si querés como el análisis final de qué balance harías de estos 40 años, donde ya algo dijiste sobre que los conflictos se dirimen dentro de las instituciones, y dónde pensás que tiene que estar, que también algo dijiste, la prioridad puesta en materia política pública y de generar políticas de largo plazo. Bueno, la prioridad tiene que estar ahí, en políticas de Estado que no se modifiquen independientemente de la alternancia democrática. Nosotros ya demostramos que podemos tener alternancia democrática, pero tuvimos demasiada alternancia en las políticas, ¿no? Sí, total. Entonces, consensos mínimos que se puedan establecer con fuerza de ley especial, o si no, con reforma constitucional, me parece que es muy importante. Y la materia pendiente que tiene Argentina es el desarrollo. Sin desarrollo no hay progreso, no hay igualdad de oportunidades, no hay digamos, ascenso social. Nos falta eso, digamos, ¿no? Y eso es lo que hay que exigirle a la política y es lo que hay que exigirle a las instituciones políticas, ¿no? Totalmente. Ahí, perdón, la última. Fíjate lo que dice la bandera de Brasil, ¿no? Orden y progreso. Bueno, siempre podríamos copiar un poco eso. Sí. Y el tema de los planes, viste que en nuestro país no tiene planificación estratégica. Sí. Igual ahora está cambiando, se está yendo más a la prospectiva. ¿Te parece que deberíamos tener mayor ejercicio de planificación estratégica para definir un rumbo hacia dónde tenemos que ir en todos los aspectos? Porque en otros países lo tienen, incluso Brasil lo tiene por ley, la planificación estratégica. Sí. ¿Esa podría ser un instrumento? Creo que sería una buena práctica. Me parece que habría que ir poniéndolo, viéndolo cómo funciona, ¿no? Porque es tan dinámica la realidad en Argentina que... Sí, lo estoy pensando porque hasta que no tengamos un diseño institucional distinto, tenemos que pensar algunas herramientas que nos lleven a esa generación de un norte y de generar consensos alrededor de una visión de país y modelo de desarrollo. Sí. Lo que me pregunto si el camino alternativo no puede ser concentrarnos en algunas instituciones que tienen un marco de acción más acotado. Hablábamos del Banco Central, los organismos de control, y demostrarnos que eso funciona, ¿no? Que comprar el largo plazo, básicamente, a través de... Sí, pero la sociedad lo compra. No lo sé. La opinión pública general lo valora, ve el esfuerzo y después los resultados del... Bueno, ahí está la comunicación. Yo me acuerdo que durante la campaña del 2015 tenía una imagen, una metáfora que era bastante divertida, que era... Usaba el ejemplo de Quique Navarra. ¿No te vas a acordar quién es Quique Navarra? No. Yo me lo acuerdo de Feliz Domingo, ¿te acordás? Cuando éramos muy chiquitos. Quique Navarra era campeón nacional de billar. Y entonces iba a los programas de televisión y hacía su show.
Y en aquella época no había edición, no había tongo, no había nada. Lo que veías era, ¿viste? Era la realidad. Y hacía unas jugadas, decía, bueno, ahora voy a hacer 3 bandas acá, la bocha va a saltar, no sé qué, va a entrar una en esta tronera. Y sucedía. O sea, pero mi reflexión, ¿cuál era? Mi reflexión era que si el tipo no te explicaba lo que iba a pasar, vos pensabas, es de pura suerte. Claro. ¿Entendés? Ahora, si viene alguien y te comunica, este es el camino, y estos son los pasos a seguir, y los vamos a hacer por esta razón, y a medida que de golpe se van cumpliendo los pasos, abre las mentes. Sí, porque es, sí. bueno, él me está mostrando el camino y sabe a dónde vamos, o ella, no sé. Sí. Menem en su momento decía que si él si hubiese dicho lo que iba a hacer, no lo votaban. Bueno, yo creo que esta vez tiene que ser al revés. Yo creo que hay que educar al soberano y hay que tener la valentía de no caer en la demagogia y poder explicar. Y si por hacer eso no te votan, bueno, mejor, digamos, porque no podemos estar partidos al medio. No podemos ser una persona cuando somos candidatos y otra persona distinta cuando nos toca. Total. En definitiva, se necesita liderazgo. Es decir hacia dónde se tiene que ir y no depender de la opinión pública para hacer lo que ellos quieren. Exactamente. Y bancarse la transición del punto A al punto B. Bueno, pero ahí hay que tener un diagnóstico claro. Sí. Construido entre muchos y que sea plural, porque no es cierto que un solo diagnóstico, una sola mirada lo puede construir. Exacto. Bueno, vamos a por eso por los próximos 40 años. Vamos a por eso, sí. En eso estamos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Nati. Un placer. Gracias. Esto es Apuntes de Democracia. En 2023 se cumplen 40 años del retorno y recuperación de la democracia en Argentina. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos proyectar un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir una nueva agenda de prioridades comunes a todos los argentinos? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos con políticos, empresarios, académicos, referentes sociales, jueces, entre otros. Apuntes de Democracia busca ser un espacio de análisis crítico y plural del camino recorrido y una propuesta de posibles consensos para las próximas décadas. Para lograrlo, tenemos que conversar. Soy Natalia Fidel y te invito a reflexionar en busca de acuerdos.